Durante 52 años, el mundo ha especulado sobre lo que realmente ocurrió la noche en que murió Bruce Lee. Los informes oficiales afirmaban que fue un trágico accidente nada más. Pero los rumores de un encubrimiento, verdades ocultas y un secreto escandaloso nunca se han desvanecido. En el centro de todo estaba Betty Tingpe, la actriz cuyo nombre quedaría para siempre ligado a los últimos momentos de Bruce Lee. Durante décadas negó los rumores, evitó las preguntas y dejó que la historia contara su propia versión de la verdad. Hasta ahora. A sus 77 años, Betty finalmente rompió su silencio al confirmar lo que muchos sospechaban, pero nunca habían podido demostrar. La verdad sobre la muerte de Bruce Lee es mucho más compleja de lo que nadie imaginaba. Y lo que revela sobre aquella noche y las poderosas figuras que intentaron controlar la historia lo cambiará todo. ¿Qué ocurrió realmente el 20 de julio de 1973? ¿Y por qué habla ahora la última confesión? Durante medio siglo, las circunstancias de la muerte de Bruce Lee han sido uno de los misterios más persistentes de Hollywood y Hong Kong. Oficialmente, se dijo al mundo que fue un trágico accidente, nada más que una reacción alérgica a los analgésicos y un caso de edema cerebral. Pero desde que se dio a conocer la noticia, algo en la historia no terminaba de cuadrar. Ahora, 52 años después, Betty Tingpe, la mujer en el centro de todo, por fin está lista para hablar. A sus 77 años, Betty ha vivido a la sombra de la muerte de Bruce Lee. De la noche a la mañana, pasó de ser una actriz prometedora a una figura controvertida de la que solo se hablaba en la prensa sensacionalista. Algunos fans la culparon e incluso sospecharon que formaba parte de una gran conspiración. Las acusaciones, los rumores y el implacable escrutinio mediático marcaron el resto de su vida. Sin embargo, a pesar de todo, guardó silencio y nunca confirmó ni negó por completo las historias que la condenaban hasta ahora. En una entrevista excepcional, Betty finalmente habló sobre lo que realmente sucedió en su apartamento aquella noche de 1973. Y lo que reveló es más impactante de lo que nadie imaginaba. Es una verdad que no solo desafía la versión oficial, sino que también expone las fuerzas ocultas que intentaron controlar el legado de Bruce Lee. Porque Bruce Lee era más que un artista marcial o una estrella de cine. Era una amenaza. En el momento de su muerte estaba en la cima de su carrera y revolucionaba el cine al desafiar las barreras que Hollywood había impuesto durante mucho tiempo a los actores asiáticos. Era joven aparentemente invencible y estaba a punto de convertirse en una superestrella. Para algunos era un héroe, para otros un problema. Un hombre con demasiado poder, demasiada influencia. Por eso cuando se supo de su repentina muerte, el mundo se negó a creer que fuera tan simple como afirmaban los informes oficiales. ¿Cómo es posible que un hombre de 32 años aparentemente en la plenitud de su vida muera tan inesperadamente en pleno día? ¿Y por qué se encontraba en el apartamento de Betty Tingpe cuando ocurrió? La prensa de Hong Kong no paró de publicar teorías sobre envenenamientos, asesinatos secretos e incluso maldiciones sobrenaturales. Los fans estaban convencidos de que había algo más detrás de la historia. Incluso los colaboradores más cercanos de Lee, incluyendo a su esposa Linda y a su amigo de toda la vida, Raymond Chow, parecían andarse con rodeos y ofrecer explicaciones vagas que dejaban más preguntas que respuestas. Pero tras bambalinas, la verdadera razón de tanto secretismo era algo mucho más calculado. Según Betty, figuras influyentes de la industria cinematográfica de Hong Kong, incluidos los socios comerciales del propio Bruce Lee, tenían un gran interés en controlar la percepción de su muerte.
Si se descubría la verdadera causa, podría arruinar reputaciones, destruir acuerdos financieros y desatar un escándalo para el que nadie estaba preparado. Y durante años Betty se vio obligada a seguirles el juego. Sabía que hablar podría costarle todo. Pero ahora ya no le importan las consecuencias. Porque el mundo merece la verdad absoluta. ¿Qué ocurrió realmente en el apartamento de Betty aquella noche? ¿Y por qué ha decidido revelarlo después de tantos años? La verdad es más oscura de lo que nadie jamás imaginó. Antes de Bruce, ¿quién era Betty Tingpe? Mucho antes de que Betty Tingpe se hiciera famosa por ser la mujer que presenció los últimos momentos de Bruce Lee, ya era una estrella en ascenso por derecho propio, nacida el 19 de febrero de 1947 en Taipei, Taiwán. Betty provenía de una familia tradicional profundamente arraigada en la profesión médica. Su padre era un médico respetado y su educación fue estricta. Su familia conservadora esperaba que siguiera un camino respetable y convencional lejos del caos de la fama. Pero Betty tenía otras ambiciones. Incluso de niña se sentía atraída por el glamour y la emoción de la industria del entretenimiento. Taiwán, en la década de 1950, distaba mucho de ser un centro mundial del entretenimiento, pero Hong Kong estaba en pleno auge. La industria cinematográfica, impulsada por el éxito de Shaw Brothers y Golden Harvest, se expandía rápidamente, y Betty estaba decidida a formar parte de ella. Además, su belleza y carisma no pasaron desapercibidos. Entró en el mundo del espectáculo siendo adolescente y consiguió pequeños trabajos como modelo y actriz en Taiwán. Pero no fue hasta que se mudó a Hong Kong a finales de la década de 1960 que su carrera despegó de verdad. Betty firmó con Golden Harvest, el estudio cinematográfico, que más tarde produciría las películas más famosas de Bruce Lee bajo la tutela de su director Raymond Chow. Rápidamente alcanzó el reconocimiento. Protagonizó numerosas películas de Hong Kong, interpretando a menudo papeles seductores y misteriosos que realzaban su impactante belleza. A principios de la década de 1970, Betty se había convertido en una actriz reconocida en el circuito cinematográfico de Hong Kong. Participó en numerosas películas importantes, desde filmes de artes marciales hasta dramas y películas románticas. Pero mientras su carrera despegaba, los papeles que interpretaba comenzaron a forjar una imagen de ella, de la que más tarde sería imposible escapar. Fue elegida para encarnar a la femme fatale, la mujer seductora pero peligrosa, siempre en el centro del poder, el deseo y el engaño. Esto no era solo un personaje, se convirtió en su identidad pública. Para cuando Bruce Lee entró en su vida, la prensa ya había construido una narrativa a su alrededor. Era la tentadora, la mujer cuya presencia podía traer consigo pasión y peligro. Que esa imagen fuera cierta o no apenas importaba, pues la opinión pública ya estaba formada. Y cuando Bruce Lee murió en su apartamento, no fue solo una tragedia, fue el comienzo de un escándalo. Betty Tingpe, la estrella en ascenso, dejó de ser solo una actriz. Se convirtió en la mujer con secretos, la mujer que sabía más de lo que decía. La mujer que durante décadas guardó la única verdad que el mundo ansiaba escuchar. Y ahora, después de 52 años, por fin está lista para revelarla. El último año de Bruce Lee, la leyenda antes de la caída. En su último año, Bruce Lee fue más que un actor. Fue un fenómeno mundial. Revolucionó el cine de artes marciales, rompió barreras raciales en Hollywood y se convirtió en un símbolo de fuerza, disciplina y excelencia. Pero bajo la imagen del guerrero intocable, Bruce seguía siendo un hombre. Luchó contra el agotamiento, las lesiones y la inmensa presión de estar a la altura de su propia leyenda.
En 1973, Bruce Lee estaba en la cima de su fama. Ese año cenó en el Hyatt Regency de Hong Kong con su esposa, Linda Lee, y su amigo íntimo y socio comercial, Raymond Chow. Fue durante aquella velada aparentemente informal que conoció a Betty Tingpe. Por aquel entonces, Betty era actriz y trabajaba para Golden Harvest, el estudio que había impulsado la carrera de Bruce a nuevas cotas. Su primer encuentro fue profesional, pero lo que empezó como una simple amistad, pronto se convertiría en algo mucho más profundo, algo que ninguno de los dos podría haber previsto. Aunque en público su interacción se mantuvo profesional, los rumores sugirieron que había algo más entre ellos. Las especulaciones sobre su relación persistieron durante años. ¿Era solo una amistad? ¿O había algo más? Ahora, tras décadas de silencio, Betty Tingpe finalmente rompe su relación. Su confesión reescribirá todo lo que el mundo creía saber sobre los últimos días de Bruce Lee. El ascenso de Bruce al estrellato fue rápido e imparable. Tras firmar con Golden Harvest bajo la dirección de Raymond Chow, cosechó una serie de grandes éxitos: El Gran Jefe, Furia Oriental y El Camino del Dragón. Para cuando comenzó la producción de Operación Dragón en 1973, Bruce ya no era solo una estrella de las artes marciales, era una fuerza imparable. Pero ese nivel de éxito conllevaba una presión inmensa. Mientras su carrera florecía, su vida personal se resintió. Bruce estaba casado con Linda Lee Cadwell y juntos tuvieron 2 hijos, Brandon y Shannon Lee. Sin embargo, su trabajo le exigía pasar largos periodos de tiempo lejos de su familia. Además, llevaba su cuerpo al límite. Conocido por su legendaria ética laboral, Bruce entrenaba obsesivamente a menudo, limitándose a una sola comida al día para mantener su físico esbelto. Experimentó con suplementos analgésicos y diuréticos. Creía que mejorarían su rendimiento. Para la primavera de 1973, su cuerpo comenzó a mostrar signos de fatiga. En mayo se desplomó mientras trabajaba en Operación Dragón. Sufrió convulsiones y fue trasladado de urgencia al hospital, donde los médicos descubrieron inflamación cerebral. Aunque se recuperó, el incidente fue una clara advertencia, una que ni él ni quienes lo rodeaban tomaron en serio. Mientras Bruce seguía adelante con su proyecto, los rumores sobre su relación con Betty Tingpe se extendieron al público. Ella era solo una actriz más que participaría en Juego de la Muerte, su próximo proyecto ambicioso. Pero a puerta cerrada circulaban susurros que su conexión era más personal. Cuando veían a Bruce visitando el apartamento de Betty, siempre lo justificaba como trabajo. Sin embargo, en sus últimas semanas se le vio con más frecuencia en su compañía, un detalle que se convertiría en uno de los aspectos más controvertidos de su muerte. Mientras todo esto sucedía, la salud de Bruce, según se informa, seguía deteriorándose. Perdía peso a un ritmo alarmante y a menudo se le veía exhausto y con dolores. Algunos de sus amigos más cercanos recordaban que se quejaba de fuertes dolores de cabeza, pero él restaba importancia a cualquier preocupación. La presión por mantener su estatus, por demostrar su valía en Hollywood y por controlar su legado, lo impulsó a seguir adelante sin importar el costo. El 20 de julio de 1973, Bruce Lee entró en el apartamento de Betty Tingpe para lo que debería haber sido una visita rutinaria, pero nunca salió. Durante décadas el mundo ha especulado sobre lo que realmente sucedió ese día. Ahora, tras 52 años de silencio, Betty Tingpe finalmente revela la verdad. Una revelación que cambiará todo lo que creíamos saber sobre la muerte de Bruce Lee. La noche en que murió Bruce Lee. La repentina muerte de Bruce Lee, el 20 de julio de 1973, conmocionó al mundo. Con tan solo 32 años, la leyenda de las artes marciales, que había derrotado a sus oponentes tanto en la pantalla como en la vida real, desapareció en un instante. Pero mientras el público guardaba luto en privado, un encubrimiento meticulosamente orquestado
ya estaba en marcha. Los detalles de los últimos momentos de Bruce Lee fueron rápidamente alterados, manipulados y ocultados. ¿Qué sucedió realmente en el apartamento de Betty Tingpe esa noche? Según el informe inicial, Bruce Lee se encontraba en el apartamento de Betty Tingpe en Kowloon esa noche. Betty era una conocida de Bruce y según se cuenta estaban hablando de su papel en su próxima película Juego de Tronos. Bruce se quejó de un fuerte dolor de cabeza. Betty, intentando ayudarlo, le dio un analgésico llamado Exik. Exik es una combinación de aspirina y un relajante muscular de uso común en aquella época. Tras tomar la pastilla, Bruce se acostó a descansar en su habitación, pero nunca despertó. Betty se preocupó cuando Bruce no respondía a sus intentos de despertarlo. Según el informe oficial, entró en pánico y llamó a Raymond Chow, amigo íntimo y socio de Bruce. Chow acudió rápidamente, pero para entonces Bruce ya no respondía. Finalmente, llamaron a una ambulancia y trasladaron a Bruce al hospital Queen Elizabeth, pero ya era demasiado tarde. Los médicos lo declararon muerto al llegar. La causa oficial fue edema cerebral o inflamación del cerebro supuestamente provocado por una reacción alérgica a la pastilla Equic. Pero para muchos, esta explicación era demasiado simple para una muerte tan repentina e impactante. Para Betty Tingpe, de 26 años, aquella noche fue una pesadilla. Un instante antes estaba pasando lo que creía que era una velada normal con Bruce Lee. Al siguiente se encontraba sentada en un apartamento junto al cuerpo sin vida del artista marcial más famoso del mundo. Más tarde describió la impotencia que sintió al ver a Bruce tendido inmóvil. Ni siquiera sabía qué hacer cuando su intento de despertarlo fracasó. Cuando Raymond Chow llegó, ella esperaba que tomara las riendas, pero en cambio reinaban el pánico, la indecisión y el miedo. En lugar de alertar inmediatamente a las autoridades, Chow tardó en llamar a una ambulancia. ¿A qué se debió la demora? Algunos especulan que Chaya y los demás presentes intentaban eliminar cualquier prueba incriminatoria del lugar antes de que llegaran los servicios de emergencia. Otros creen que estaban decidiendo cómo proteger la imagen pública de Bruce. Posteriormente, los medios de comunicación se retractaron de sus declaraciones iniciales sobre la muerte de Bruce, afirmando que se había desplomado en su casa con su esposa Linda Lee a su lado. Solo más tarde se supo la verdad sobre su presencia en el apartamento de Betty Tingpe. Esto desató rumores y especulaciones descabelladas. El cambio en la versión de los hechos alimentó las sospechas, pues la gente pensaba que no había nada que ocultar. ¿Para qué mentir? De repente Betty pasó de ser amiga a sospechosa. El público la culpó y la acusó de drogar a Bruce. No tuvo tiempo de asimilar lo sucedido antes de que el mundo se volviera en su contra. Más de 50 años después, Betty finalmente rompió su silencio. ¿Pero por qué ahora? ¿Y qué reveló que había permanecido oculto durante décadas? La tormenta tras la muerte de Bruce, las acusaciones y los escándalos. La muerte de Bruce Lee no fue solo una tragedia. Se convirtió en un escándalo sensacionalista que arrasó los medios como un incendio forestal. A las pocas horas de conocerse la noticia, el mundo exigía respuestas. Y Betty Tingpe se vio envuelta en una tormenta para la que jamás se había preparado. Desde el momento en que se reveló que Bruce había muerto en el apartamento de Betty, los medios de comunicación se abalanzaron sobre la historia
distorsionando los hechos, exagerando detalles y alimentando todo tipo de especulaciones. En lugar de ver a Betty como una testigo conmocionada y afligida, los periodistas la retrataron como una amante seductora, una mujer imprudente o, peor aún, la culpable. Algunos titulares afirmaban que Bruce murió en una situación comprometedora, insinuando que su muerte fue consecuencia de una aventura amorosa que salió mal. Otros fueron más allá, culpando directamente a Betty de su muerte y cuestionando qué clase de mujer le daría una pastilla a un hombre sin conocer sus efectos. Los tabloides de Hong Kong fueron especialmente despiadados. Trataron la vida privada de Betty como un juicio público. Reporteros acampaban frente a su casa, fotógrafos la perseguían por las calles y periodistas exigían una confesión que jamás podría dar. Con tantas preguntas sin respuesta, las teorías conspirativas comenzaron a propagarse como la pólvora. Algunas de las teorías más populares incluían la de que Betty había envenenado a Bruce. Muchos fans no podían creer que una simple pastilla ecuestre pudiera acabar con la vida de alguien tan fuerte y disciplinado como Bruce Lee. Se extendieron rumores de que Betty había puesto veneno en su bebida o comida, posiblemente siguiendo las órdenes de un poderoso enemigo. Esto nos lleva a la segunda gran teoría conspirativa. Las triadas, los infames grupos del crimen organizado de Hong Kong que controlaban fuertemente la industria cinematográfica. Algunos creían que Bruce había enfadado a las personas equivocadas y que Betty fue utilizada como cebo o sin saberlo le administró una dosis letal de algo mucho más peligroso que un analgésico. Otra teoría sugería que su muerte fue un plan de venganza postergado. Se insinuaba que Bruce se había granjeado demasiados enemigos, sobre todo en el mundo de las artes marciales. Algunos creían que había sido envenenado en secreto días antes y que el apartamento de Betty le había servido de escenario para desplomarse. La teoría más descabellada de todas era que una maldición lo había matado. Muchos creían que el repentino colapso de Bruce era parte de una maldición familiar, la misma que más tarde se cobraría la vida de su hijo Brandon Lee, quien falleció en circunstancias misteriosas en el set de rodaje de El Cuervo en 1993. Sin embargo, la aparición de estas numerosas teorías no logró limpiar el nombre de Betty. Al contrario, el público se volvió completamente en su contra y su vida se convirtió en una pesadilla. La gente se burlaba de ella en la calle, la llamaban seductora y la acusaban de haberle arrebatado la vida a una leyenda. Recibió innumerables amenazas de muerte, algunas de fanáticos obsesionados con Bruce Lee y otras de fuentes anónimas. Empezó a preguntarse si realmente formaba parte de algo más grande. Como resultado, se recluyó en su casa y evitaba los lugares públicos. Incluso empezó a perder trabajo, ya que los productores preferían no ser asociados con la mujer a la que culpaban de la muerte de Bruce Lee. A pesar de las acusaciones, Betty se negó a defenderse públicamente. Durante décadas ni confirmó ni negó los rumores de romance cuando le preguntaban sobre su relación con Bruce. En las entrevistas, evitaba las preguntas directas, dando respuestas vagas o diciendo que prefería no hablar mal de los fallecidos. Muchos creen que guardó silencio porque sabía más de lo que aparentaba. Quizás había presenciado algo de lo que tenía miedo de hablar. Algunos expertos del sector concluyeron que quería proteger la imagen de Bruce, incluso a costa de su propia reputación. Pero ahora, a los 77 años, Betty Ting-Pei confirmó la verdad. ¿Qué tenía que decir tras 5 décadas de silencio? ¿Acaso sus palabras resolverán el misterio o suscitarán aún más preguntas? La verdad al descubierto. Betty confirma el romance. Durante décadas, Betty Ting-Pei eludió la pregunta. Cada vez que un entrevistador lloraba, ella cambiaba de tema, daba una respuesta vaga o insistía en que ella y Bruce solo eran amigos. Pero ahora, en su vejez,
Betty finalmente confirmó lo que muchos sospechaban desde el principio: ella y Bruce Lee fueron amantes. En una entrevista excepcional, Betty Tingpe admitió que Bruce Lee fue más que un amigo o compañero de reparto, fue su amante. Tras años de negación, reveló que su relación fue profunda, íntima y emotiva. Según fuentes cercanas a Betty, ella describió a Bruce como un hombre que cargaba con un peso insoportable sobre sus hombros. Estaba constantemente bajo la presión de Hollywood, de Hong Kong, de su familia y de la industria que lo había encumbrado solo para llevarlo al límite. Betty lo retrató no como el intrépido artista marcial que el mundo admiraba, sino como un hombre cansado, agobiado y siempre mirando por encima del hombro. Según se informa, ella le contó a una fuente cercana que él siempre tenía miedo. No miedo a pelear ni al dolor, sino miedo al fracaso. Tenía miedo de decepcionar al mundo, pero en su presencia bajaba la guardia. Según informes filtrados, Betty se describía a sí misma como el refugio de Bruce, el único lugar donde podía ser él mismo, libre de las expectativas de su carrera, sus fans y su familia. Cuando estaba con ella no era Bruce Lee la leyenda, era simplemente Bruce. Sin embargo, la revelación más impactante sobre Bruce Lee no fue solo que él y Betty fueran amantes, sino que toda su muerte fue encubierta con fines de relaciones públicas. Ahora que Betty ha hablado, el mundo se ve obligado a replantearse todo sobre el legado de Bruce Lee. Los últimos momentos. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche? Durante años, el mundo solo conoció la versión oficial. Bruce Lee se quejó de dolor de cabeza, tomó una pastilla, se acostó y no volvió a despertar. Pero ahora, con la verdad al descubierto, su romance secreto, sus problemas de salud y el intento de encubrimiento, emerge una imagen mucho más inquietante. Según algunas fuentes, Betty Tingpe siempre ha estado atormentada por las últimas horas de Bruce. No solo se sentía mal, sino que se veía preocupado y distante, como si algo lo agobiara. Al parecer, Betty le contó a una persona cercana que Bruce la miraba como si quisiera decirle algo importante, pero cada vez que abría la boca se detenía, negaba con la cabeza y restaba importancia al asunto. Era algo más que un simple dolor de cabeza. Según Betty, Bruce estaba inquieto. Le temblaban ligeramente las manos mientras se frotaba las sienes. Caminaba de un lado a otro de la habitación, murmurando para sí mismo en cantonés algo sobre estrés, presión, tal vez incluso miedo. De repente se sentó y le tomó la mano. Pero antes de decir lo que realmente pensaba, suspiró, forzó una débil sonrisa y cambió de tema. Betty nunca lo presionó y eso la atormentó durante 52 años. ¿Qué intentaba decirme?, se preguntó muchas veces. ¿Por qué no lo convencí de que lo dijera? Momentos después, él se quejó de dolor de cabeza. Entonces ella le dio una pastilla equina. Ya la había tomado antes, así que no se esperaba que fuera peligrosa. Durante décadas, los sucesos posteriores han permanecido en el misterio. Lo que sí sabemos es esto: Bruce Lee no murió al instante. Betty pensó que estaba durmiendo, pero con el paso del tiempo notó que algo andaba mal. Respiraba más despacio y su cuerpo se sentía extrañamente inmóvil. En lugar de pedir ayuda de emergencia, Betty contactó primero con Chia, el socio comercial de Bruce, desde hacía mucho tiempo. Porque, según informes filtrados, ella entró en pánico y Chao le dijo que esperara hasta que él llegara. Pasaron horas antes de que lo llevaran al hospital. Cuando finalmente trasladaron a Bruce al hospital, Queen Elizabeth ya era demasiado tarde. ¿Por qué la demora? ¿Por qué no llamaron a una ambulancia en el momento en que perdió el conocimiento? Algunos creen que Chia estaba más preocupada por la imagen de Bruce que por salvarle la vida. Otros sospechan que hubo intentos de reanimarlo en privado antes de avisar a las autoridades.
Sea como fuere, las horas desaparecidas siguen siendo uno de los aspectos más sospechosos y trágicos de su muerte. Tan pronto como se confirmó el fallecimiento de Bruce, comenzó el encubrimiento. Raymond Chow controló de inmediato la narrativa. A la prensa se le dijo que Bruce se había desplomado en su casa con Linda a su lado. Al principio, Linda Lee Cadwell, la esposa de Bruce, apoyó la versión oficial. Algunos creen que lo hizo para proteger su legado y a sus hijos. Betty fue eliminada de la versión original. De repente, se convirtió en una simple nota a pie de página en la historia de la muerte del más grande artista marcial y sus últimas horas reescritas para que su fallecimiento pareciera pacífico y digno. Cuando Betty habló de las mentiras de Raymond Chow, se dice que lo describió como repugnante. Sin embargo, no tuvo más remedio que aceptarlo. Estaba sola y él le decía qué decir. No tenía poder para oponerse. Con el tiempo, la policía finalmente descubrió la verdad. Bruce Lee murió en casa de Betty, y de no ser por la investigación policial, estos hechos jamás habrían salido a la luz. La policía concluyó que Raymond Chow fue al apartamento de Betty e intentó llamar al médico personal de Bruce al menos 20 veces. Tras no lograr comunicarse con él, Raymond llamó al médico de Betty, quien llegó 20 minutos después. Examinó a Bruce y no detectó pulso ni respiración. Después de intentar reanimarlo, llamó a una ambulancia. Lee no llegó al hospital hasta 6 horas después de tomar una pastilla para el dolor que le dio Betty y acostarse a echar una siesta. El forense describió su fallecimiento como accidental. ¿Por qué habla Betty ahora? Durante más de 5 décadas, Betty Tinkpe ha vivido con el peso de aquella noche. Las preguntas, la culpa, el arrepentimiento. Intentaba decirme algo y no le hice caso, declaró en una entrevista privada. Ahora Betty se pregunta si Bruce sabía que algo andaba mal. Cree que si hubiera pedido ayuda antes, él seguiría vivo. La verdad es que nadie lo sabrá jamás, pero lo que sí es seguro es que los últimos momentos de Bruce Lee no fueron la muerte apacible de un icono de Hollywood, sino la silenciosa y trágica muerte de un hombre que había cargado con demasiado peso durante demasiado tiempo. Durante años, Betty no tuvo más remedio que negarlo todo, y con razón. La industria la presionaba, sobre todo figuras influyentes como Raymond Chow, quien le advirtió que confirmar un romance con Bruce arruinaría su carrera. También temía la reacción del público, sabiendo que los fans de Bruce lo veneraban como un hombre de familia ejemplar y ella respetaba a su esposa Linda. Preferiría no ser recordada como la mujer que empañó su legado. Pero ahora, tras 5 décadas de silencio, ya no le importan las críticas. La confesión de Betty reescribe la historia. La muerte de Bruce Lee no fue solo un trágico accidente, sino una narrativa cuidadosamente controlada. Durante décadas, el mundo creyó que Bruce murió como un hombre de familia a causa de una reacción fatal a un medicamento. Pero la verdad es mucho más compleja, oscura y turbia. Él estaba en el apartamento de su amante secreta. Su muerte no se reportó de inmediato, y sus últimos días estuvieron marcados por el agotamiento, el miedo y el peso abrumador de la fama. Durante 52 años, el mundo creyó una versión, pero ahora la verdad de Betty Tinkpe lo ha cambiado todo. ¿Qué opinas de las confesiones de Betty? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo.